Hola a todos, bueno, vamos a continuar. Ahorita nos quedamos viendo, insisto, la parte de teoría de Sturm-Liouville. Y pues de esta teoría comencé el tema con dos videos previos para introducir un poquito la noción de qué es lo que vamos a hacer en este eh, formato de la teoría y de ahí partir, ¿no? Entonces me basé de las matrices para darle un soporte más conocido con lo que tú ahorita has estudiado en materias previas de álgebra o de geometría. Y pues la idea justamente era esa, vincular ahorita que si tú tienes un operador, en este caso una matriz, que es igual a su transpuesta, es decir, es simétrica, tú obtienes siempre eigenvalores reales para esa matriz, ¿no? Entonces es una propiedad muy buena, muy práctica para nuestro propósito en teoría de Sturm-Liouville y vamos a retomar un poquito esa idea, pero ahora con derivadas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar aquí el pizarrón. Decíamos que cuando tú tienes la ecuación P0 P0 función de x por y prima más P1 función de x por y prima más P subíndice 2 de x por y. Esto lo podríamos vincular directamente con un objeto llamado operador que lo puedes escribir como P0 segunda derivada respecto de x más P1 por derivada respecto de x más P subíndice 2. Todo esto podríamos identificarlo con un operador llamado L, a modo de que este operador actúa sobre y justamente eso es lo que estamos escribiendo arriba. Entonces, insisto, aquí el operador actúa sobre lo que está a su derecha. Ahora, ya que estamos o que vamos a conectar estas notaciones con algo más general quizás, para que de una vez te despejes la idea de que si eran vectores en R o que si eran vectores en tal espacio, simplemente vamos a usar la notación de Dirac y esto mismo lo podemos escribir como Ly, ¿ok? Eso es Ly. Entonces Y vamos a entenderlo como un objeto que vive en algún espacio. En sí es una función, ya lo sabemos, sí es una función, pero esta función va a vivir en un espacio especial, ¿ok? De modo que vamos a tener este operador que actúa sobre este espacio, perdón, sobre este vector que vive en este espacio especial, que va a acabar siendo un espacio de Hilbert. Entonces, ahora algo que pedimos cuando teníamos las matrices es que esta cantidad o cosa, si se diagonaliza de alguna manera, nos resuelva eigenvalores que son reales. Y eso está bien, eso está muy padre. Y el objetivo, insisto, aquí es que tus eigenvalores o valores propios siempre estén en los reales, es decir, no puede haber casos complejos. Esto voy a escribir en los complejos, justamente está en los reales, ¿ok? Perfecto. Entonces, esta es la idea. Vamos a tener que cumplir ciertos requisitos para generar esto y que esto sea permitido. Y eso va a tener justamente va a tener que ver con el juego entre P1, P0 y P subíndice 2. Entonces vamos a tener que encontrar un juego para que esto sea válido. ¿Ok? Entonces, como lo vimos en las matrices, pues tú ya decías que ahí tienes una norma y en el caso matricial, para los eigenvectores, pues tú decías que tienes este producto y esto te define la norma de U. Bueno, aquí ya no tendría gorrito, con U, y esto justamente la norma de U cuadrado, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera te genera la norma y cuando lo trasladamos a numeritos, pues esta es la suma de i igual a 1 hasta n dimensiones donde esté tu Rn, tu espacio en Rn de U1, perdón, UI cuadrado. Ok, entonces es básicamente el teorema de Pitágoras.
Entonces esto te da la norma. Y aquí la idea para hacerlo de pasar de una norma o construir una norma en algo que tiene variables continuas, pues la idea es hasta cierto punto intuitiva. Si en el caso discreto en Rn, pues aquí vas a tener n's naturales, ¿verdad? Entonces aquí tienes un n que está en los naturales y aquí tienes R1, R2, R3, etc. Esto en términos de diserción entre continuo y discreto, pues esto corresponde a cosas que tienen un número aquí discreto que está asociado a esta cantidad. Entonces no podrías decir que tienes R1 medios o R3 cuartos, que sí los podrías construir quizás y podrían ser interesantes, pero por esta cuestión de que estos vectores viven en Rn, pues justamente n es un número natural, ¿ok? Entonces, la cuestión es, ¿y si estas cosas, estas funciones, pues viven en R, cómo podríamos decir que, o cómo podríamos construir una norma adecuada? Entonces dices, bueno, en el caso discreto tienes la suma. En el caso continuo tienes una forma de sumar muy particular. Y la forma adecuada de sumar cosas en los casos continuos es la integral. Si tú recuerdas de cálculo 2, si no mal recuerdo, te enseña que, bueno, si tú haces particiones en un intervalo A, B, tú puedes crear cierta cantidad de particiones que no tienen que ser equidistantes aquí abajo, pero ahorita lo dibujo así por simplicidad. Tú podrías decir, ah, sí, claro, sumo mis i rectángulos de área pues iésima, y eso justamente te da el área de la curva. Entonces aquí vas a tener un área 1, área 2, tan. Pensamos que aquí tenemos más rectángulos a n, donde vas a tener n rectángulos. Y tú dices, ah, puedo sacar el límite cuando n tiende a infinito. Y entonces justamente ese límite cuando tiende a infinito vas a tener dos tipos de sumas. Unas que te dan las sumas superiores y las inferiores, ¿verdad? Bueno, eso ya lo sabes de cálculo. Quizás ya estés aburrido de demostrar eso, que en mi opinión era algo muy sencillo, pero eh, es sencillo de pensar, más no quizás de escribir, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente esta, ¿no? De que vas a tener dos sumas, una superior, una inferior, y cuando tú tienes una cantidad muy grande de particiones, las sumas que van por arriba y las sumas que van por abajo se igualan. Entonces el área podría decir que es x es igual en el lado superior o en el lado inferior, y eso es la integral, ¿verdad? Entonces esta suma la traduces a una integral, y esta es la integral de la diferencial. Bueno, aquí no sería justamente a, aquí sería justamente y, que va a representar pues una altura aquí y, por una base, ¿no? De A a B. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a romper la idea de espacios discretos a un espacio continuo, y la norma la vamos a tomar mediante la integral. Entonces, vamos a decir, fíjate que estas funciones y viven en algún intervalo. ¿Cómo poder escribir esto? De alguna manera están en un intervalo que vamos a definir a, b, y entonces vamos a asignarles esta norma. En lugar de tener una suma, como en el caso discreto, vamos a tener una integral de y. Ojo, fíjate, aquí es y cuadrada, bueno, y cuadrada, entonces va a ser aquí y con y de x. Y función de x, y función de x. ¿Quieres lo escribo con un poco más de espacio?
Entonces vamos a tener y de x por y de x. Y justamente pues esto acaba siendo la integral de AB de y de x cuadrada de x. Y esa es la forma con la que vamos a construir una norma de algo que tiene un espacio que vive en intervalos continuos, cerrados de AB, y nosotros los vamos a definir así. Entonces este va a ser la idea de norma. ¿Ok? Esta cosa que yo estoy poniendo aquí es conocida en el análisis matemático, y justamente cuando uno asume que esta cantidad es menor o igual, bueno, no puede ser igual, cuando dices que esta cantidad es menor a algo infinito, y así lo denotan los libros de análisis, no es algo que yo estoy inventando. Cuando tú dices que esta integral es finita, y bueno, también suponiendo que esto lo puedes resolver, dices que entonces tienes un espacio métrico asociado a un conjunto en especial de muchas formas de medir, asociado a Lebesgue. Entonces, este tipo de vectores que estamos aquí considerando van a tener una norma y van a vivir en un espacio de Lebesgue que le llaman L2. El 2 tiene que ver con esta cantidad. En general hay unos que se les llama P y que tiene que ver con un índice P, pero el que nosotros estamos considerando que vamos a estudiar son los que tienen este tipo de interacción, ¿okay? De variable continua y con este índice 2 y se les llama L2, y estos a su vez son equivalentes a un conjunto de, no sé si decirlo de una vez, como espacios llamados Hilbert. Y lo que pasa es que los espacios de Hilbert en general pueden tener diferentes formas, o sea, no necesariamente tienen que ser expresiones continuas como las estamos considerando ahorita, pero sí van a tener una relación de medida que va a tener una propiedad semejante a esta o igual, nada más que, insisto, los espacios de Hilbert pues pueden ser no necesariamente variable continua, pueden ser también matrices, pueden ser operadores, pueden ser muchas cosas, hay medidas abstractas, ¿va? Entonces, ya que estamos considerando esta forma de medir así, pues uno ya puede decir, ok, está bien, si ya tengo una medida para nuestro espacio que estamos considerando donde viven estas funciones y, pues entonces ahora podría tomar justamente esta cantidad. Y en principio esta cantidad tiene que ser igual a y por lambda y, porque justamente eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando de alguna manera diagonalizar este operador, ¿ok? Para fines generales, este eigenvalor puede tener un peso. Eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Pero en general estas cosas van a tener pesos. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, pues como estas cosas viven en algún intervalo i definido entre a y b, tal vez, yo no sé, tal vez en este subintervalo mides 5 unidades. Pero tal vez en ese mismo, entre paréntesis, aparente tamaño de intervalo, aquí en lugar de medir 5, tal vez aquí mides 50. ¿Sí me explico? Y tal vez en un subintervalo acá casi del mismo tamaño, esto puede medir 500. ¿Sí me explico? Entonces, este intervalo no necesariamente tiene que medir o hacer mediciones de cantidades en los mismos subintervalos, por así decirlo. Insisto, pensemos que aquí tengo un intervalo A, B. Tal vez este intervalo, insisto, pueda medir 1. Tal vez un intervalo aquí más adelante
mida 10 a la 6. Tal vez aquí en este subintervalo recupere mi 1 con ese mismo aparente tamaño. ¿Sí me explico? Piensa si quieres como en estas métricas tipo Harry Potter, donde tú tenías una casa, ahí está tu casita, y pues si aquí tú medías que había un espacio de 1 metro, pues tal vez esta casa por fuera mide, no sé, 3 metros y estaba bien. Pero cuando Harry Potter se mete a las casas de campaña, por dentro, uy, perdón por mi mal dibujo, por dentro, en la casa, ves que de aquí a acá mide, no sé, 100 metros. Y dices, ¿cómo es eso posible si afuera mide 2? Sí, eso sí es posible en la geometría. ¿Cómo? Pues cambia la forma de medir. Entonces, si acá afuera mides con una función de peso, si quieres, o de densidad W1, tal vez aquí adentro mides con otra forma, con otra regla W2. ¿Ok? Entonces, mientras afuera aquí mides metros con cierta definición, tal vez aquí adentro esa misma definición cambie de acuerdo a esta cantidad. ¿Ok? Y eso tiene que ver con un concepto de medida principalmente. ¿Ok? Entonces, eso es por supuesto que lo puedes hacer matemáticamente y cuando aterrizas estas ideas en física, por ejemplo, en caso particular, es posible también. Y de hecho un caso muy concreto es, por ejemplo, la relatividad, ¿no? Cuando tú tienes problemas en relatividad, eh, hay un efecto muy conocido que se llama dilatación espaciotemporal. Bueno, de hecho es dilatación del tiempo y contracción del espacio. Entonces, tal vez tú eres un viajero que vive en una nave y para ti esta nave mide 100 metros, pero vas viajando ahí a velocidades cercanas a las de la luz, ¿ok? Entonces tú dentro de la nave ves esta nave que mide 100 metros y eres el observador O. Pero tal vez existe un observador aquí afuera de la nave donde ve pasar, ahí ve su ojo, tum, tum, y ves que esta misma nave en lugar de medir 100 metros, para él mide solamente 10 centímetros. Y eso, por supuesto, que ocurre en los fenómenos relativistas. Son fenómenos que no es que estén uno en una naturaleza y otro en otra naturaleza, sino ocurren los dos en forma simultánea. Así es caprichosa la naturaleza, sí. Y no solamente con el espacio, también funciona de manera semejante o análoga con el tiempo. Entonces, lo que para una persona pueden ser 10 años, tal vez para otra solo son unos cuantos segundos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en física pues se debe a problemas que tienen que ver con la gravedad, principalmente. Entonces, la gravedad o los efectos gravitatorios pueden implicar dilataciones de espacios y tiempos, como esto. Entonces, las formas en las que mides van a cambiar, ¿ok? Dependiendo de los observadores. Entonces, todo esto es relativo a quién sea el que observa. Si estás como observador aquí afuera o como observador aquí adentro, ¿ok? Bueno, entonces, como ya estamos ahora complejificando un poquito la concepción de espacios de funciones, pues era importante también que te mencione que dentro de estos mismos intervalos donde estoy definiendo mi norma, eh, justamente pueden ocurrir este tipo de cosas, donde un aparente mismo intervalo en tamaño puede medir diferentes cosas, ¿ok? Y eso lo va a reconocer justamente tu eigenvalor. Entonces el eigenvalor va a tener esa percepción adicional. Muy bien. Ahora, otra cosa. Nosotros pedimos que tus eigenvalores de la teoría siempre sean reales. Entonces, aquí van a hacer una nueva notación quizás para muchos de ustedes, no lo sé si para otros, pero vamos a crear una cantidad llamada L daga. ¿Qué es ¿qué es este símbolo? ¿Qué significa? Bueno, este símbolo en sí
para matrices u operadores en general es equivalente a que tú transpongas una cosa y que la conjugues. Básicamente es la transpuesta conjugada. Por ejemplo, si tú tienes una matriz A daga, esto es equivalente a A transpuesta conjugada. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea de este objeto, el daga. Entonces, por ejemplo, tomemos un caso muy sencillo. Tenemos una matriz con elementos complejos A más IB, C más ID, ABCD, E más IG y H más I J. Ok. Esto llamémosle A. ¿Qué sería A daga? Pues A daga sería A transpuesto conjugado. De hecho aquí, perdón, aquí lo escribí creo que en orden inverso. De hecho, si no mal recuerdo, esto conmuta. Pero bueno, entonces A daga sería A más IB, E más IG, H, no es cierto, perdón, aquí C más ID, H más IJ, todo esto transpuesto, que a su vez es A, perdón, aquí me equivoqué, ahora no es transpuesto, aquí es conjugado, ahora sí, esto es A menos IB, E menos IG, C menos ID, H menos IJ. Entonces esto sería A daga, por ejemplo. Y estas cosas también cumplen propiedades. De hecho, el caso particular donde yo te mencioné lo de las matrices simétricas, en general, si tú tienes matrices donde tomas complejos de dimensiones n por n, el resultado para que tengas eigenvalores dentro de los reales necesitaría que A igual a A daga. Sé que nosotros llegamos o lo concluimos con A igual a A transpuesta, pero lo que pasa es que si tu matriz tiene elementos reales, pues no es necesaria la operación de conjugar, por lo que no lo necesitas, ¿ok? Entonces, pues no es necesario y basta con que tú transpongas. Entonces, para las matrices con elementos reales, bastaba con transponer. Pero si tus matrices son o tienen entradas complejas, esto sí va a ser necesario si tú quieres preservar ahí en valores reales. Y lo puedes demostrar. Y también la demostración es muy complicada. Sí es un poco laboriosa, pero tampoco es muy complicada. Lleva un camino muy parecido al que con el que demostré en la clase pasada, creo, que pues las matrices simétricas, es decir, que son iguales a su transpuesta, satisfacen ahí en valores reales, ¿no? Bueno, el punto por el que comencé a hablar de esto del DAGA es que nosotros, ahora en lugar de hablar de matrices, pues vamos a hablar de este operador. Y nosotros vamos a necesitar este operador. ¿Por qué? Porque vamos a querer que el operador L daga sea equivalente al L original. Pero, claro, cada uno va a actuar de maneras, pues, ¿cómo se llama? Adecuadas, ¿no? Recuerda que L actúa sobre Y, es decir, actúa sobre lo que está a la derecha, pues entonces el daga va a actuar sobre lo que está a la izquierda. Esa es como la idea, ¿no? Recuerda con las matrices ocurría lo mismo, ¿no? Si tenías A, pues A opera sobre el eigenvector U, y entonces U transpuesta, pues
justamente es operado por A transpuesta. Entonces esa es la idea. Y claro, si quieres escribirlo en términos de notación de Dirac, pues esto es LY y esto sería YL. Muy bien. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Por qué? Bueno, algo de lo que concluimos también la clase pasada cuando hablábamos de matrices es que decías, fíjate que si yo tomo el eigenvector por la matriz A y lo capturo con la norma así, o lo ensanguicho si quieres llamarlo así, esto justamente te daba lambda veces, creo que la norma de U cuadrada, y esto era equivalente a U por A transpuesta por U, porque justamente estábamos pidiendo esa parte, ¿no? Donde A por A transpuesta, pues te va a regresar el mismo eigenvalor. Y además no solo es el mismo, acaba siendo un eigenvalor que está dentro de los reales, ¿no? Entonces era algo que se cumplía si esto era cierto. Ahora vamos a hacer algo parecido. Vamos a tomar Y con el operador L. Déjame ponerle un gorrito a L porque quizás esto nos ayude a identificar que es un operador. Y algo semejante con un operador L DAG. De modo que esto sea proporcional a tu eigenvalor y del mismo modo esta cantidad sea proporcional a este mismo eigenvalor. ¿Ok? Entonces aquí Y en forma de ket y Y en forma de bra son vectores que viven en este espacio de Hilbert. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen una norma que la vamos a utilizar y entonces, bueno, si estamos usando esa norma, pues necesitan que estos entes vivan en el vector, en el espacio correspondiente a lo que los define en su norma, que es un espacio de Hilbert. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. Vamos a ver qué es esta operación. Bueno, aterrizando la notación en términos analíticos, esta misma cantidad, ya decíamos que pues esta cosa acaba siendo la integral de a b de lo que está ahí en el puntito cuadrado de x, ¿ok? Pues esta cosa entonces va a ser la integral de a b de y por L por Y de X. Eso es. Recuerda que L, operador, es P0 por la segunda derivada respecto de X más P1 derivada respecto de X más P sub índice 2. Eso era L. Entonces, esta misma cantidad la podemos traducir como la integral de AB de Y por P0 derivada de Y segunda respecto de X. Aquí ya está actuando sobre Y. Bueno, si quieres incluso no lo pongo para que se vea más claro y todo tenga formas y más visible. Esto aplicado a Y, a lo que está a su derecha. ¿Ok? Entonces, todo este objeto opera sobre Y. ¿Qué significa eso? Pues que pegas a Y del lado derecho. Insisto, si te generan dudas, pregúntame. Pregunta con confianza porque después no quiero que anden ahí comentando, ay, es que no me explican bien las dudas. Pues es que no preguntas bien. Pregunta con confianza. Si no quedan las dudas claras, vuelve a preguntar porque pues tampoco se vale que te quedes con la duda y después estés criticando la clase o a los profesores mismos, ¿ok? Y si es así, pues ten el valor de comentarlo directamente en la clase o con los profesores. Bueno, entonces ya tenemos esto.
Ahora, ¿esto a dónde nos va a llevar? ¿O esto qué puede significar o qué puede reducir? Bueno, a esta parte la vamos a llamar la expresión 1 y a la otra parte la vamos a llamar la expresión 2. Ahí la subrayé con el mismo color. Y entonces ahorita estamos calculando o desarrollando, mejor dicho, quién es la expresión 1, ¿verdad? Lo que vamos a querer hacer o construir es una igualdad entre 1 y 2. Es decir, queremos que esta cantidad, perdón, aquí no lleva el y, ahí está, igual a y por L daga y. ¿Esto por qué? Porque pues van a satisfacer ambos el mismo eigenvalor si L es la cantidad hermitiana, perdón, no olvida que dije hermitiano, el traspuesto conjugado de L. Es decir, estamos pensando en que esta relación se puede cumplir siempre y cuando encontremos un A transpuesto, nada más que acá sería un operador transpuesto conjugado que identifique estas dos cosas. Obviamente, si esta y esta cantidad son iguales, pues entonces esta y estas son iguales. Aquí hay una igualdad. Entonces estamos empatando esta operación con esta operación, pero bueno, ahora con el operador L. Eso es lo que vamos a hacer. Para esto, obviamente, en alguna parte tendremos que definir o construir un L daga. Ya tenemos a L. L ya está. L es esto. ¿Ok? Pero nos falta el daga. Y transponer una derivada pues no es obvio, ¿no? Porque acá ni siquiera tenemos vectores. Son funciones. Entonces hay que ingeniarlas de forma adecuada para pues crear un operador transpuesto y conjugado. Que como ya no son matrices, pues igual omitimos la parte de transpuesto, simplemente es daga, ¿va? El operador adjunto, si quieres, se le llaman. Bueno, entonces ya tenemos esta parte de la integral y la podemos desarrollar. ¿Cómo la podemos desarrollar? La podemos integrar por tramos o por términos. Vamos a llamarle a esto la ecuación estrella. Entonces, de estrella tenemos un término que va con la integral de y por P0, la segunda derivada que podríamos llamar y bi'prima de x. Este es si quieres le llamamos el término A. Bueno, el término A mayúscula, ¿ok? Tenemos el término B mayúscula que sería la integral de AB de y por P1 y' de x. Y tenemos el término C que sería la integral de AB de y por P subíndice 2 por y, diferencial de x. Recuerden que P1, P0 y P2 son funciones, ¿ok? Eso que no se olvide. Bueno, lo que vamos a hacer es integrar por partes para desarrollar estas expresiones, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa de A. De A, podríamos decir que tomemos a U como y por P0 y la derivada de V igual a y bi'prima de x. Recordamos integración por partes, necesitamos du y dv y v, entonces te queda aquí du es pues y
por P0', y V es la integral de la segunda derivada, pero la integral de la segunda derivada es la primera derivada, entonces te queda esto. ¿Sí? Si ahora juntamos este término en una, bueno, o realizamos la integración por partes, pues sabemos que A, bueno, la integral del término A acaba siendo un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Entonces tenemos un día vi una vaca, vi una, entonces te queda aquí Y por P0Y prima. Ay, perdón, ahí no va el prima, va arriba, lo siento. Evaluado de AB menos la integral de AB de B por DU, ¿no? Entonces te queda Y por P0 prima por Y prima de X. Entonces esta expresión la vamos a encerrar quizás en azul. Y entonces podríamos decir que es este término el que estamos ahorita resolviendo, el A, ¿no? Ok. Ahora, de esta integral azul, pues podemos otra vez integrar por partes. Aquí podríamos tener pues la integral de AB de Y por P0 prima por Y prima de X, ¿verdad? O sea, esta parte, este término. Lo puedo escribir así y otra vez lo puedo integrar por partes, al modo de que U sea igual a Y por P0', diferencial de V sería Y' de X, entonces diferencial de U es Y por P0 B', y V sería la integral de la derivada, pero la integral de la derivada por temas fundamentales Y, ¿verdad? Entonces esta misma expresión acaba siendo, otra vez por partes, sería un día vi una vaca, sería Y por Y P0' menos la integral de, y aquí es donde viene lo bonito, donde como que ya hay algo que está algo extraño. Si quieres lo llamamos Y por P0 B' por Y diferencial de X, ¿no? Es este por este. Ok. Ah, me falta aquí evaluarlo entre A y B. Creo que esto todavía se puede desarrollar más como Y por Y' por P0 más Y por P0' evaluado entre A y B, evaluado entre A y B, menos la integral de A a B, por cierto aquí me faltó tomar los límites, de Y P0 Y' Y de X. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso fue, insisto, esto es toda esa expresión, ¿no? Todo esto. Eso significa que la parte que depende de este término A acabaría siendo Y por P0 por Y' evaluado entre A y B menos Y por Y' por P0 evaluado entre A y B menos Y por P0 por Y
evaluado entre a y b, más la integral de ab de y por p0 b' por y diferencial de x. Afortunadamente este término se va, se anula, entonces a acaba siendo menos y por p0 por y evaluado entre a y b. Sé que esto lo podemos escribir como y cuadrada, pero por el momento lo voy a dejar así porque va a quedar una forma muy bonita en la que podemos reconocer quizás algo llamativo que quiero dejar ahorita así para que se vea más visible después. Entonces este término azul quedó o acabó siendo esto. Muy bien, eso es lo azul. Vamos a ver qué pasa con el término B. Entonces con el término B, déjame ver qué tenemos. Vamos a llamar al término B pues de alguna manera con algún colorcito igual y lo vamos a etiquetar aquí. Si este A era azul, entonces B que sea pues quizás morado. Ay, perdón, morado es este. Y B es esta parte de la integral ahora, ¿no? Entonces B es la integral de AB y por P1 y'. A ver. B es la integral de AB de y P1 y' de x. Ok. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tratar de llegar a algo concreto haciendo integración por partes, en lo que tenemos a como y por P1, diferencial de v como y' de x, diferencial de u pues sería y por P1', y v sería la integral de y, pero pues de y' y eso es y, ¿verdad? Entonces integrando por partes, b te queda como entonces te queda aquí y por P1y evaluado entre a y b menos la integral de y por P1' y diferencial de x. Y esto acaba siendo el término morado. Ay, perdón por lo de arriba. Bueno. Y para el término c, teníamos que pues C es la integral de AB de y por P sub índice 2 por y. Y eso pues lo vamos a dejar así. Y esto lo vamos a poner con un color amarillo. No, quizás azul ya. Este azul. Entonces azul es el término C. Pues si sumamos A más B más C, tenemos de vuelta la integral de la que partimos. Y eso nos puede hablar ya de algunos resultados que son muy bonitos. Que ahorita vamos a ver. ¿Para qué carajos estamos haciendo esto? Bueno, esta cuenta, que pareciera pues quizás rara, bueno, simplemente estamos desarrollando por parte de las integrales, nos va a permitir crear u obtener el LDAGA. Ese es el objetivo. Ahorita estamos simplemente tomando el operador L, lo estamos desarrollando, y vamos a ver cuáles son las últimas consecuencias de meterlo en la norma para crear un LDAGA. Y ese es el objetivo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, si sumamos los tres términos, creo que cada vez mi tamaño de letra se va haciendo más pequeño. No, creo que se sigue preservando. Está bien. Ok, entonces aquí vamos a sumar los tres términos. Entonces vamos a sumar A más B más C. Y esto acaba siendo la integral de... bueno, realmente creo que no comenzaba con una integral. Creo que acaba siendo menos y por P0 por y, si no me recuerdo, déjenmelo ver. Bueno, y de todas maneras aquí va más
la integral de AB, por cierto esto va evaluado sobre A y B, la integral de AB de y P0 b'y, ¿no? Eso, si no recuerdo, era A. Déjenme lo checo en lo que hicimos. Ok, es eso. Que era lo azul, ¿no? Después viene lo morado. Lo morado es y por P1y evaluado entre A y B más la integral de A a B. No es cierto, aquí no es un más, aquí es un menos. Menos esta cosa que era y por P1 prima y de x, y eso era el término morado, y culminábamos con el término, no recuerdo qué color le puse, creo que azul fuerte, AB y por P subíndice 2 y de x. Entonces recapitulamos, este es el término azul, este es el término morado, y pues el último era el término azul fuerte, ¿no? Esto lo podemos factorizar o escribir así como y l y acabó siendo, bueno, venía de ser la integral de AB de y P0 y prima, no, y bi'prima más y por, bueno, mira, lo voy a factorizar aquí, vamos a ponerlo así, P0 y bi'prima más P1 por y prima más P subíndice 2 por y diferencial de x. Y esto acabó siendo y por P1 menos P0 por y evaluado entre A y B, es decir, aquí estoy absorbiendo este término y este término, aquí, más la integral de A a B de, y aquí es donde viene lo simpático, y por P0 bi'prima menos y por P1 prima más y por P2, todo esto multiplicado por y de x. Date cuenta de algo importante. Esta cosa es igual a esta. ¿Sí? Estas dos cosas en general, esto y esto, pues son iguales. Pero aquí hay una propiedad o una relación simpática. Recuerda que las derivadas de enésimo orden en general operan sobre lo que está a la derecha. Si tú te pones a ver, por ejemplo, este término, este por yp1, este por yp2, la derivada, insisto, actuó sobre lo que está a la derecha. Entonces aquí está y', y'. Si la derivada que estaba aquí, en lugar de actuar sobre lo que está a la derecha, actúa sobre lo que está a la izquierda, es decir, actuara sobre estos dos entes, la derivarías, ¿no? Derivarías dos veces estos dos términos. Y la derivada que estaba, por ejemplo, aquí, también la podrías haber actuado sobre lo que está a la izquierda. Y bueno, aquí no había ninguna derivada, pero estaba P2. Date cuenta que eso se está recuperando en esta parte. Tienes que la derivada está actuando sobre lo que estaba aquí encerrado, del lado izquierdo. Y aquí la derivada está actuando también sobre P1 por Y. Aquí está Y por P1. Está actuando sobre lo que está del lado izquierdo. Entonces la derivada, en esta parte, por lo menos para estos términos, pareciera que en lugar de actuar sobre lo que está a la derecha, estaban actuando sobre lo que está a la izquierda, desde esta expresión que estoy ahorita señalando.
Y entonces esto nos permite pensar o crear un operador adjunto en el que si tú tenías L y operaba sobre cosas que están a la derecha, así podríamos tener el L daga que actúa sobre lo que está a la izquierda. Y eso estaría perfecto, solo que hay un pequeño detalle. En pocas palabras estaríamos diciendo que si definimos, o sea, L daga igual a algo así como la derivada, aquí vamos a ponerlo algo así como derivada de x de P0, bueno, ya actuando sobre y. Bueno, aquí la y estaría de este lado, nada más que actúa sobre lo que está de este lado. Pensemos, lo voy a escribir quizás en esta notación, solo que debes de tener cuidado en qué significa. Uy. Esto lo podríamos interpretar o ver como esto así. Ay, perdón, puse muy pequeño. Lo podríamos ver como L. Oh, qué demonios, perdón. No es L, es Y. Y por L. ¿Sí? Pero esto a su vez lo podríamos ver como todo esto daga de alguna manera. Y esto acabaría siendo entonces como el L daga Y. Es como transponer el vector, ¿no? Si este era el dual a Y, pues entonces al transponerse va a ser Y. Y entonces esta operación la veríamos como la derivada segunda de P0 por Y. Aquí, bueno, son funciones que conmutan, entonces no hay tanto problema aquí en cuál sea la primera. Más, no es cierto, aquí justamente esa es la gran diferencia que tienen estos operadores. Aquí es menos. Podríamos ver justamente que el operador dual ya operado sobre Y tendría que ser esto. De modo que si ahora hacemos Y con L dual, perdón, L daga Y, sería pues la integral de AP, por definición, de Y por todo este chonche. Pero esto justamente se corresponde tal cual. Esto es exactamente esto. Ahora, si queremos una igualdad entre esta cantidad que estoy llamando aquí y esta cantidad, nos estorba algo. Y nos estorba este término que voy a señalar en rojo. Y pues la forma más sencilla de resolver esta igualdad es satisfaciendo pues esta relación. Por cierto, a esta relación creo que me falta una parte. A ver, déjenme regreso.
Ok. Ay, perdón, eso no se me mover. ¿Dónde estaba? Ok, creo que ya vi. Fíjense, aquí me faltó desarrollar un término. Aquí teníamos y por y0. Ok, este está restando por este signo. Y quedamos que esta era la integral. Entonces te queda menos por esto, pues te queda este primer término. Bueno, este primer término venía de aquí, ¿no? Después el segundo término es este, con este, y después menos por más, menos este término. Nada más que aquí me falta un pequeño detalle y era la derivada. Entonces aquí es P0', P0', es decir, fue un error de dedo mío, o omití la derivada. Entonces aquí va P0', donde más hay un P0, que está evaluado. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. ¿Está aquí? P0'. Ese era el que me faltaba. Entonces, date cuenta, para que esta expresión amarilla que estoy ahora encerrando en un cuadro verde, sea igual a esta cantidad, la única forma de que podamos mantener esta igualdad, tomando en consideración, claro, que esto es igual a lo verde, pues es que lo rojo sea cero. Y lo rojo va a ser cero si P0' es igual a P1. Entonces, justo para que esta cantidad y esta cantidad sean iguales, la única forma en la que podemos proceder es que P0 sea igual a P1. Y entonces esto nos va a constreñir, a constreñir, no, nos va a implicar, ok, mejor dejemos implicar, nos va a implicar que estas funciones no pueden ser cualquiera. Es decir, si tú defines una función P0, P1 debe estar determinada como la derivada de P0. Si satisfaces esa propiedad, por default, tu sistema, tus eigenvalores que estés pensando van a ser reales. ¿Por qué? Porque estamos construyendo un operador que sea autoadjunto a sí mismo o equivalente a su autoadjunto, y entonces esto nos va a permitir reproducir eigenvalores reales. ¿Ok? Esto se conoce como hermiticidad. Si quieres estudiar eso por tu cuenta, está bien. No es necesario ahorita que estudies eso en mi curso, pero es una propiedad que necesitaríamos justamente para tener eigenvalores reales. Entonces, esta cantidad va a ser igual a esta cantidad si P1 es P0'. Esto es lo importante a lo que vamos a concluir. Donde el operador L, pues ya lo tenemos escrito, y el operador transpuesto también, bueno, el DAGA, ya también lo tenemos construido. Y entonces, si esta relación se cumple, L y L transpuesto van a ser iguales. Lo podemos checar si ustedes gustan. De hecho, lo vamos a demostrar para que vean que esto no es mentira y además es consistente con lo que estamos calculando. Estamos diciendo que Y por L daga, Y es igual a la integral de AB de este objeto, ¿ok? Que acaba siendo
y por la segunda derivada de P0 por y menos y por P0, no, por P1 y prima más y por P sub índice 2 y de x. Y dices que eso tiene que ser equivalente a su vez, a y por L y. Si P1 es igual a P0'. Entonces vamos a hacer eso. Este es P1, ojo, este es P1. Vamos a hacer eso. Pues desarrollando la integral, tenemos la integral de AB, de y pues ahora hay que hacer un poco de talachas. Tampoco es algo realmente impresionante. Entonces aquí te queda P0 bi'prima, ¿no es cierto? Bueno, hay que derivar dos veces. Te queda P0, lo voy a hacer así, pues paso a paso para que se vea claro todo. Te queda y por P0 y prima más P0 por y prima, todo esto primado, menos P1 prima por y más P1 por y prima, todo esto por y, más P2 por y todo esto integrado sobre x, ¿no? Y esto a su vez es la integral de AB de y por P0 bi'prima y más P0' por y prima más P0' por y prima más P0 por y bi'prima. Aquí me faltan y's. Bueno, aquí todo esto por y. Déjame checo la cuenta. Creo que está bien. Está bien. Menos P1'. Pero ahora, ojo. P1 resultamos que es la derivada de P0. Entonces esto es menos y por P0 bi'prima y más, perdón, aquí no es más, aquí es menos y por P0' y prima más P, aquí te queda P y P2, ¿no? De X. Todo es esto. Y vamos a ver qué términos se anulan o qué sigue. Bueno, aquí te queda que afortunadamente este y este término se te van. Este y este término se te van. Y creo que ya. Entonces esto acaba siendo la integral de a b de P0 y bi'prima más P0' por y prima, que es este término. Todo esto me falta por y más y por P2y, todo esto integrado sobre x. Pero esto a su vez es la integral de a b de y P0, la segunda derivada de x respecto de, bueno, mejor dicho, la segunda derivada de y respecto de x, más P0'.
Pero es P0', que quedamos que era P1 por Y, por la derivada de Y, mejor dicho, más P2Y de X. Pero esto es Y, L, Y. ¡Tarán! Demostrado. Entonces, ¿esto es cierto? Sí, solo sí. P0 igual a P1. Mejor dicho, que P1' sea... No, que P0' sea P1. Entonces, con esto satisfacemos hermiticidad. Es decir, que el operador autoadjunto, el operador daga, L daga, es igual al operador original cuando lo calculamos y lo desarrollamos. Y pues bueno, con esto, por el momento acabamos esta clase. En el siguiente video nos vamos a preguntar qué cosas implican o qué familia de funciones o de ecuaciones diferenciales se producen cuando tenemos esto. Y va a generar un zoológico. Nosotros vamos a analizar dos ecuaciones en concreto, pero esto generaliza toda una familia y todas estas ecuaciones y toda la teoría se llama teoría de Sturm-Liouville. Bueno, aquí dejo la clase. Estamos en contacto y nos vemos en el siguiente video. Bye.